Es un gusto verlos por aquí. Voy a leer la semblanza de Marcela Martinelli. La doctora Marcela Martinelli Herrera, psicoanalista, consultorio privado desde 1994 hasta la fecha. Es miembro fundador de la Escuela de la Letra Psicoanalítica, también miembro fundador de la Fundación Social de Psicoanálisis y de la Red Analítica Lacaniana desde el año 2000 hasta su disolución en el 2013. Es investigador en adicciones por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, antes CONADIC, docente en diversos estudios de posgrado en el área de psicoanálisis y adicciones, fundadora y coordinadora editorial de Ediciones de la Noche de 1997 a 2007. Y bueno, entre sus publicaciones están Clínica y Deseo, relectura de 4 casos clínicos en Editorial Abismos, Las Melancolías, Goce de Vida, Goce de Muerte, también en Editorial Abismos, Melancolía, Sendas, Vendas y Abismos, y bueno, es coautora de 8 libros de psicoanálisis. Marcela, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, de parte de los compañeros del Caracol, es parte de la apuesta que tenemos también hacer lazo con otras escuelas. Y bueno, tocó la SLEP el día de hoy. Y bueno, Marcelo nos va a presentar un trabajo que se llama El cartel hacia la escuela. Y nada, bienvenida y todo tuyo. Gracias. Que todo mío. Todo el micrófono. Bueno. Y el auditorio también. Bueno, es una alegría participar en este conversatorio, eh, que el tema que le pusieron es el cartel y la escuela, un espacio para la transmisión del psicoanálisis. Agradezco mucho a los colegas del cartel psicoanalítico de Tijuana y en particular a Ulises, que fue quien me contactó y me invitó. En estos días que he estado pensando y trabajando qué compartir con ustedes, me resultó realmente muy enriquecedor revisitar varios textos ya trabajados con anterioridad y como siempre, eh, al volver a leer un texto, uno encuentra cuestiones que o pasó por alto o que en esta nueva lectura le dan, en este caso a mí, me dieron mucha luz. Y también me dio la posibilidad de acceder a otros textos que, que enriquecieron el poder pensar el cartel. ¿No? Textos de Lacan que yo no había accedido y que algunas cuestiones encontradas voy a compartir con ustedes. Hay bueno, los carteles como tal es una propuesta que sabemos que es de Lacan, que es una propuesta que empieza con la creación de la Escuela Freudiana de Psicoanálisis y a partir de ahí, varias escuelas, que se llaman escuelas de psicoanálisis, lo han implementado. Y mm, muchos de las cuestiones que se escriben acerca de los carteles pasa justamente por la experiencia vivida en este espacio. Con lo cual me parece muy importante esa dimensión del cartel. Así como es complicado saber qué es un análisis si no se tiene la experiencia de analizarse, así también es muy complicado hablar del cartel si no se tiene la experiencia de lo que es el cartel. En ese sentido, yo quiero aquí
hacer un reconocimiento a mi escuela, a la Escuela de la Letra Psicoanalítica, porque realmente ese ha sido el espacio que a mí me ha permitido saber lo que es un cartel. Yo desde, desde el año 2000, acá veo a Liz, por ejemplo, a Eli, que fueron compañeros que estuvimos en Real, que fue una asociación muy importante que estuvimos desde el 2000 hasta el 2013, trabajando, creando, formándonos, transmitiendo. Sin embargo, no trabajamos en carteles. Ahí trabajamos en colectivos. Creo que el trabajo de Real que hicimos en Real posibilitó a lo mejor este paso de los que creamos la escuela y ahora estamos en la escuela del trabajo en carteles. Y eh, a mí que me tocó vivir como estas dos experiencias, creo que son eh, propuestas diferentes, enriquecedoras las dos con sus diferencias. Entonces, lo que yo voy a compartirles con ustedes acá tiene que ver con estar actualmente en un cartel en la escuela y también con todo el tiempo que he estado en la escuela y he podido ser parte de varios carteles, de muchos carteles. La escuela de la letra psicoanalítica se fundó a finales de 2014, pero recién en 2017 hicimos los primeros carteles. Entonces, si se dan cuenta, hubo 3 años en donde lo que hicimos como escuela fue estudiar lo que era una escuela desde antes y después estudiar lo que tenía que ver con los carteles. Después de estudiar y de teorizar mucho, pudimos realmente constituir los carteles. Y el primer cartel que constituimos, bueno, en ese momento no éramos muchos miembros, entonces nos dividimos en diferentes carteles, pero el tema que teníamos en ese primer cartel como Escuela de la Letra Psicoanalítica fue el cartel. Entonces, y eso fue en el 2017. Entonces, a años de distancia de esa experiencia, me doy cuenta la importancia de ese recorrido. Y justo este conversatorio me permitió regresar, como les decía en un inicio, a esos textos y verlos con otros ojos y plantear algunas cuestiones que aquí expondré para ustedes. Hablando de la experiencia de los carteles, me parece que justo este conversatorio me permite hacer algo que tiene que ver con testimoniar, o sea, poder transmitirles este andar, mi testimonio en este andar en los carteles. Y esto va a estar anudado con algunas cuestiones teóricas. El cartel es un espacio de intercambio entre analistas de escuela. O sea, el cartel tiene que ver con el psicoanálisis y con la escuela. De ahí también la propuesta de el cartel hacia la escuela y la escuela hacia el cartel. Freud, en 1937, plantea, como es conocido, que hay 3 oficios imposibles. Él escribe:
Y hasta parecería que analizar sería la tercera de aquellas profesiones imposibles, en que se puede dar anticipadamente, por cierto, la insuficiencia del resultado. Las otras dos, ya de antiguo consabido, son educar y gobernar. Hasta ahí Freud. Entonces Freud nos plantea que están como imposibles educar, gobernar y analizar. Y que de ahí también existe, por esta imposibilidad, la complejidad de ver cuáles son los resultados que desde fuera parecería que tendrían que tener gobernar, educar y psicoanalizar. Y creo que esto, si no todas esas experiencias, la mayoría las hemos vivido, ¿no? Hemos sido educados, somos gobernados y muchos de nosotros hemos estado en análisis. Lacan, a estas cuestiones imposibles que Freud le llama oficios imposibles, le suma otras dos. ¿Cuáles son estas otras dos? Sería desear, el deseo tiene que ver con la imposibilidad, es la propuesta, y amar. Sabemos que no son oficios, aunque para algunos sean oficios, pobres de ellos, ¿verdad? Pero están dentro de estas imposibilidades. Con el paso de los años y la experiencia, yo les puedo compartir que la escuela, ¿no? Una escuela psicoanalítica también tendría algo de imposible. En tanto eso, el cartel también pasaría por una imposibilidad. Imposibilidad que, como en el caso de los oficios, también tiene algo de complicado de saber cuáles son los resultados o qué se espera de un cartel. Que sean imposibles no implica que desemboque eso en la impotencia. O sea, no por ser imposible, uno tiene que renunciar a acceder a todas estas cuestiones que tanto Freud como Lacan han planteado, pero también uno no tendría por qué quitarse de la posibilidad de ser parte de una escuela y en tanto eso estar incluido trabajando en un cartel. Lo imposible es parte del movimiento de deseo. ¿Cómo es lo que acontece en una escuela y sus devenires? Lacan plantea lo siguiente. Dice, hay escuela porque hay un resto de saber que cae de la experiencia de los análisis. Esto me parece importantísimo. Así como hay una relación entre el cartel y la escuela, hay una relación también muy estrecha entre la escuela y los análisis. La escuela trabajaría con ese resto de saber, eso que cae de los análisis, que no es lo mismo plantear que la escuela trabajaría con este resto de saber que decir que se trabaja desde una posición de saber. Porque sabemos que primero eso no lleva mucho y después eso estaría por fuera del discurso del psicoanálisis. ¿Con qué
se trabaja con la verdad que está vaciada de saber, y eso se hace en una escuela entre sujetos analistas. No todos necesariamente en las escuelas que existen de psicoanálisis son analistas. Sabemos que en la escuela de Lacan había colegas que no eran analistas y que eran miembros de la escuela. Pero todos somos sujetos del inconsciente. Entonces ahí otra articulación más, ¿no? Entre el análisis, la escuela y el inconsciente y los que estamos ahí. En la proposición del 9 de octubre de 1967, que es 3 años posterior al acta de fundación, que en un ratito la vamos a incluir, que la titula Sobre el psicoanalista de la escuela, Lacan propone: nos instituimos, sino en el funcionamiento. Y hace todo un desarrollo de que por lo único que se puede pensar que una escuela se instituye es a partir de su funcionamiento, o sea, a partir de la vida que hay en esa escuela. Y la vida de una escuela tiene que ver con el cartel. La vida de una escuela es lo que se propone como la elaboración que se hace en los carteles. Y este término es un término muy interesante, este significante de elaboración, que es algo que desde Freud está. ¿Sí? En el análisis se hace una elaboración y justo en los carteles es donde se hace la elaboración. Esto que mueve a lo que sería una escuela. Entonces, ahí está el funcionamiento de una escuela, que sería lo que se plantea en este dispositivo de cartel. La propuesta del cartel, Lacan la instaura al mismo tiempo que se da la fundación de su nueva escuela. Esto es en el año de 1964 y es un año muy importante, y esta fundación de la escuela también es muy importante porque tiene que ver con el momento, aunque fue el año anterior, unos meses antes, el 20 de noviembre de 1963, pero estaba ese acontecimiento que es cuando Lacan es expulsado de la IPA, de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, pero no tan solo es expulsado, sino también es prohibida su enseñanza. Entonces, esto marca una ruptura con lo que Lacan había tratado de estar ahí. Es decir, Lacan estuvo en la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, fue parte. Y llegó un momento en donde ya no pudieron con él, por decirlo de alguna manera, pero él tampoco pudo ahí, ¿no? Y esto se lee en la única clase que dio Lacan del Seminario de los Nombres del Padre, ¿no? En donde justamente habla de esto, de la excomunión. Él así lo nombra. Entonces, en ese momento, cuando él, bueno, un poco después, unos meses después,
él decide fundar lo que primero llamó como la Escuela Francesa de Psicoanálisis. Poco tiempo después, cambiará el nombre a Escuela Freudiana de París. Hay un texto que en otros escritos, ¿no? Es muy interesante porque en otros escritos está primero el texto del acto de fundación y después está la proposición del 9 de octubre y después está varios textos que tienen que ver justo con este hacer escuela, vamos a ponerlo así. Entonces, en otros escritos aparece este texto que se conoce como el acta de fundación, aparece como acto de fundación. Creo que es importante marcar este cambio de acto a acta. Y podríamos decir, la escuela es un acto ante el psicoanálisis. En este texto de 1964, Lacan dice, es mi intención que este título represente al organismo en el que debe cumplirse un trabajo. Este título, ¿cuál es el título? La escuela. Lo que es interesante de este primer párrafo es que dice un trabajo, no trabajos, el trabajo, es decir, un trabajo. ¿Qué es ese un trabajo que tiene que ver con la escuela? Vamos a ver. Sigue Lacan. Repito, es mi intención que este título represente al organismo en el que debe cumplirse un trabajo, que en el campo que Freud abrió restaure el filo cortante de su verdad. Ahí está, ¿no? Justo, el filo cortante de su verdad. ¿Cuál es este filo cortante de su verdad, de la verdad del psicoanálisis? Eso tiene que ver con lo inconsciente. Sigue Lacan, que vuelve a conducir a la praxis original que él instituyó con el nombre de psicoanálisis al deber que le toca en nuestro mundo, que mediante una crítica asidua denuncie sus desviaciones y sus compromisos que amortiguan su progreso al degradar su empleo. Miren qué importante. ¿Qué significantes acá nos resuenan a nosotros que somos psicoanalistas, que pertenecemos a una escuela, a una asociación, a un grupo, etcétera? Primero, un trabajo, el filo cortante de su verdad, nuestro mundo, la crítica asidua, sus compromisos y degradar su empleo. Lacan hace una propuesta fuerte del hacer escuela. Un trabajo. Ese trabajo que su campo es el inconsciente y sus instrumentos son el lenguaje y lo que excede de este. Ahí podríamos pensar justo lo real. El trabajo y la apuesta de una escuela es llevar el psicoanálisis a lo que se conoce como extensión, más allá de lo que sucede en el consultorio de los analistas y en la soledad que a veces conlleva este oficio, lo cual introduce el tema tan controversial y ahora en boca de varios de la formación. Es decir, el psicoanálisis en extensión tendrían que ver con la formación y con la transmisión.
Y el psicoanálisis en intención tendría que ver con el análisis. ¿Qué implica la formación? Por lo menos dos dimensiones. La formación constantes de los miembros de la escuela y la transmisión del psicoanálisis a otros interesados en su teoría y en la clínica. Lacan está la Escuela Freudiana de París, se trabaja y tienen que pasar 11 años para que se realicen las primeras jornadas de cartel. Y justo, si ustedes leen ese texto de las jornadas de cartel, toda la primera parte dialogan los diferentes integrantes, ¿no? Estaba Colette Soler, Nacio, Melman, Mustafa Safwan, Sibony, varios. Y lo que llama la atención de esas jornadas, de ese encuentro, es que lo que muchos dicen y sale ahí es que no terminaban de saber qué era un cartel y que tampoco terminaban de saber esto tan enigmático que tiene que ver y que hace la particularidad del cartel que tiene que ver con la más una. La más una o el más uno. Entonces, nosotros ahora, en nuestros días, todavía nos seguimos preguntando, planteando por qué es una cuestión enigmática este lugar que tiene que ver con el más uno, pero también con el cartel, con el funcionamiento del cartel. Lo que es interesante es que Lacan es radical, no tan solo en las jornadas. Ahorita les voy a leer algo que plantea en la proposición del 9 de octubre en relación al cartel. En estas jornadas dice, el cartel es ante todo el requisito de admisión de la escuela. Es decir, si alguien dice que tiene una escuela de psicoanálisis y no hay cartel, no es una escuela. Sí, se pueden hacer otras cosas, pero no es una escuela en la propuesta de Lacan. Miren, lo que dice en las jornadas, retomando su proposición, dice, entonces, lo que hay que explicar de lo dicho en mi anticipo, en mi enunciado, en mi proposición, es que se entra a la escuela no a título individual, sino como miembro de un cartel. Esto es lo que sería deseable, evidentemente, ver realizarse en el futuro, lo cual, repito, no puede ser definido como la condición de ahora en más. Lo que sería deseable meterse en la cabeza es que a la escuela se debe entrar en grupo y en nombre y a título de un cartel. Miren qué interesante. Lacan enfatiza eso y después, en 1980, cuando crea la causa freudiana, su última escuela que crea, lo vuelve a decir. Vuelve a plantear la importancia del cartel. O sea, hay gente que dice que el cartel, después del texto de la disolución, donde dice que fracasó, ¿no? Fracasó lo que tenía que ver con la escuela, que el cartel ya no iba, etcétera, nos damos cuenta que esto no es así.
Sí, Lacan habla de un fracaso, pero hasta un año antes de morir, retoma la propuesta del cartel y vuelve a decir cuántos integrantes tiene que tener, la función del más uno, etcétera. Que al final vamos a llegar a, a ese, a ese 1980. Eh, en esto que plantean las jornadas de qué es un requisito, llama la atención que lo ponga como requisito. De aquí se pueden desprender algunas cuestiones muy importantes. Yo les comparto qué sucede en la SLEP. En la SLEP, eh, para entrar a la escuela, la única manera de entrar a la escuela es que un miembro de la escuela invite a alguien a entrar a la escuela. Hay un procedimiento de entrada, ¿no? Pero después, lo primero que se hace antes de que los colegas se presenten en la primera asamblea es justamente un trabajo del cartel, que se llama el cartel de entrada. Entonces, justo para nosotros es muy importante esta primera experiencia, ya como miembros de la escuela, de participar en este cartel de entrada. ¿Qué sucede en este cartel de entrada? Se leen textos, se leen estos, el acta, la proposición, el texto de la disolución, muchos textos que tienen que ver justamente con el cartel. Entonces, para nosotros, si bien no usamos el significante requisito, es algo que está presente y tiene un peso muy importante. El cartel, el significante cartel, Lacan en un primer momento lo relaciona con el significante cardo. El significante cardo que tiene que ver con gozne en latín. Y dice en el texto de las jornadas que cardo es la palabra eje del cartel. ¿Qué es gozne? Gozne tiene que ver con una bisagra, algo que permite abrir y cerrar. Entonces, ¿qué es lo que para el psicoanálisis se podría abrir y cerrar? Justo lo que se podría abrir y cerrar o se propone eso, esta bisagra, sería la cuestión de la intención y de la extensión del psicoanálisis. Pero también cardo significa una acepción un poco más antigua, significa planta espinosa o persona arisca. Y esto nos hace eco con lo planteado por Freud mucho tiempo atrás en relación al encuentro entre analistas. Si ustedes se acuerdan, hay un texto en donde Freud utiliza la metáfora de los puercos espines. Y entonces dice que los puercos espines se reúnen lo suficientemente cerca para darse calor y lejos para no espinarse. Entonces, miren qué linda metáfora, ¿no? Justo. Varios de nosotros que estamos entre analistas, pues hemos salido espinados, ¿no? Pero también hemos sentido un poco de calorcito. Entonces, de ahí, ¿no? Justo de esta cuestión de cardo, viene también eso complicado que tiene que ver con reunirte con otros. Lacan en el texto de las jornadas dice,
No hay reunión sin dolor. Imagínense qué fuerte. Y no es que Lacan fuera masoquista, ni que propusiera una cuestión masoquista, pero hay algo de una, hay algo que se pierde al estar en grupo. Hay algo que es complicado de estar con un otro. Eh, el cartel, el significante cartel, también tiene la acepción de carta, de papel escrito para comunicarse y también escrito que se hacía público, ¿no? En la Edad Media se pegaban diferentes carteles en donde se anunciaban cosas. Bueno, y ahora seguimos usando los carteles, ¿no? Y también se usaba ese significante cartel en este desafío de una persona a otra, ¿no? Es decir, cuando se lo emplazaba a duelo, ¿no? Un duelo entre dos personas. Entonces, el cartel tiene que ver con esto de bisagra, que tiene que ver con la intención, con la extensión, y es el espacio donde se realiza un trabajo. Eso sería la vida del cartel y por ende la vida de la escuela. ¿Qué se logra en el cartel? ¿Qué se logra con esto? Se logra una producción planteada como creación que conlleva un resto. Y esto es algo muy importante. Del trabajo en cartel tiene que haber una producción a nombre propio. Más adelante vamos a decir más cosas de esto. Les propongo, justo cuando yo pensaba en conversar acá, pensé en los tiempos que tiene que ver con el cartel, justo teniendo en la cabeza este texto de Lacan del tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma, texto que ustedes saben que es del 45, pero que se publica hasta el 66. Entonces yo, retomando algunas cuestiones de ahí, les propongo pensar en los tiempos que intervienen en el cartel. Entonces, primer tiempo de escuela sería escoger temas y ponerlo en carteles. Obviamente, pues tiene que haber antes una escuela, ¿verdad? Primer tiempo de sujeto, escribir su nombre abajo del tema con el cual se ha transferenciado. Esto es un acto muy importante. Nosotros, como le hacemos en la escuela, pero también lo proponemos en los espacios de formación que tenemos, es pegamos una hoja en blanco, ponemos el tema y cada uno tiene que pasar a esa hoja en blanco a poner su nombre propio. Es decir, eso ya es un acto de decir, yo ahí quiero. Y en ese yo ahí quiero, lo que ahí está es un tema. Y esto es muy importante porque la propuesta del cartel tiene que ver con la transferencia a la escuela y al tema de trabajo. En última instancia estaría la transferencia a mi compañero de cartel. Eso es una diferencia, por ejemplo, con lo que hacíamos en Real. En Real, los colectivos nos juntábamos por transferencia de los miembros. Acá en los carteles es la transferencia a la escuela y al tema. Entonces, eso sería el primer tiempo de sujeto. Segundo tiempo de escuela sería la conformación de los carteles. Primer tiempo de cartel sería
reunirse. Segundo tiempo de cartel, designar el más una. Tiempo de cartel es cuando se hace un trabajo, un trabajo que vimos hace un rato, que tendría que ver con la elaboración. ¿Qué es eso? Es lo que se plantea como la vida del cartel, o sea, la escuela. Es este tiempo de cartel la posibilidad que la escuela no fracase, que haya movimiento. Después vendría el acto de cartelizante. ¿Cuál sería ese acto de cartelizante? La creación de una producción de cartel. ¿Qué es una producción de cartel? Una producción de cartel puede ser un escrito, un acto, una pintura, una canción. Es decir, no necesariamente una producción de cartel, una creación, tiene que ver con un texto. No, no. Es algo que uno, como parte del cartel, presenta, pero eso sí es condición de que algo a nombre propio surja del trabajo en cartel. Tercer tiempo de escuela sería las jornadas de carteles. Las jornadas de carteles en donde justo Lacan y la gente que participó en la jornada plantea que es el momento del cielo abierto. A cielo abierto yo digo cuál es mi producción. Y el tiempo de concluir, justo pensando en este texto del tiempo lógico, sería la disolución de los carteles. Este tiempo es parte vital de la vida de la escuela, que justo lo que permite la disolución de los carteles es la permutación, el movimiento, justo lo que hace sabernos como sujetos en constante movimiento como la cadena significante. Y esta disolución, ¿qué permite? Permite evitar el anquilosamiento y los efectos que esto conlleva, que puede llevar justo a una impotencia, ¿no? Ante un trabajo de escuela. Entonces, nosotros en la escuela hacemos un trabajo generalmente de o 6 meses o un año. Hemos tenido carteles que duran un poco más, pero bueno, esa es la duración. Entonces, por ejemplo, pronto, a finales de junio, tendremos nuestras jornadas. Terminan las jornadas, se disuelven los carteles y se vuelve todo este procedimiento de estos tiempos, ¿no? Si regresamos tantito al acta de fundación, ahí Lacan propone. Para la ejecución del trabajo adoptaremos el principio de una elaboración, esto de la elaboración, sostenida en un pequeño grupo. Cada uno de ellos, entre paréntesis, dice, tenemos un nombre para designar estos grupos, se compondrá de 3 personas como mínimo, de 5 como máximo. 4 es la justa medida. Entonces, en este primer momento, Lacan dice que 4 es la justa medida más una, que pone en mayúscula, encargada de la selección, la discusión y el destino que se reservará al trabajo de cada uno. Tras cierto tiempo de funcionamiento, se propondrá a los elementos de un grupo permutarse en otros, o sea, la disolución y viene otro cartel. Varias cosas eh, hacen la diferencia entre un grupo, lo que conocemos un grupo, de un cartel. ¿Qué es esto que hemos dicho? Que bueno, que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con el psicoanálisis,
Pero una cuestión central y vital que hace diferencia es la propuesta del más uno, la propuesta del A más uno, que lo voy a dejar para un poquito más adelante. Otro punto muy importante es el de la formación constante de los psicoanalistas. Eso es posible justo si hay problematización y estudio de lo que acontece en la clínica. En este sentido, el cartel sería el pretexto de trabajar esto, el texto previo para que lo anterior tenga lugar, o sea, tenga lugar la discusión de las cuestiones clínicas y teóricas del psicoanálisis. Es un espacio que moviliza el estudio. Esencial es que el número de participantes sea reducido. Eso es muy importante, así como lo dijo en el acta de fundación, un pequeño grupo. Esto es vital. Al menos 3 más 1 y máximo 6. Ideal y propuesta de 1975 es 3 más 1, que después vamos a ver por qué este 3 más 1. Este 3 más 1 tiene que ver con lo que Lacan estaba trabajando en ese momento en el seminario de RCI, que tiene que ver con los nudos borromeos. Entonces, es un grupo pequeño que posibilita que la demanda de ser reconocido esté prácticamente anulada. O sea, si uno busca reconocimiento, no lo va a encontrar en el cartel. No va por ahí. A saber, lo esencial no es que los compañeros digan cómo sabe qué bueno es, sino la elaboración con otros. También porque no permite que los participantes se escondan ante el saber de otros. Ahí las ausencias hacen presencia y no estudiar y participar también. Lacan dice, las ausencias de un cartel son el síntoma del cartel y también sería el síntoma de la escuela. Una función del cartel es que los integrantes se expongan y expongan lo que pensaron, lo que no se entiende y demás. En un grupo grande, ¿no? Como los que conocemos, es difícil que se dé el uno por uno. Cada uno cuenta en el amplio sentido del significante. Acá se inserta la dificultad con la que toda reunión de sujetos se enfrenta, que es la función del líder. De ese al que se le detenta el saber con mayúscula. Esto es un tema muy interesante porque justo en estas jornadas se habla mucho de la diferencia entre la masa, ¿no? La masa que tiene un líder y el trabajo del cartel, en donde se trata de que este lugar no esté presente, lo que es muy difícil, o este lugar, dicen, se permute. El líder moviliza a los que lo siguen y en ese seguimiento pueden surgir cuestiones novedosas y de creación, sí, pero también sucede que muchos se quedan solo atrás de una imagen ideal, lo cual facilita seguir siendo uno más, no uno por uno. Ujú. En grupos pequeños, lo anterior, si bien no se diluye, sí tiene un peso diferente. Hay una cierta rotación del lugar del liderazgo. Hacer de ese lugar una función lo más permutada posible. O sea, no se quiere que ahí haya un maestro que dirige el cartel. No. Esto es muy problemático porque en la experiencia de cartel sí hay muchas veces colegas que tratan de ponerse en ese lugar.
o que los otros le detentan un saber y lo ponen en ese lugar. Y entonces, tarea del cartel es que eso se mueva. El pequeño grupo facilita que cada uno y uno tenga que hablar y dar cuenta de su lugar en el cartel. Se pone a prueba el narcisismo al importar el uno por uno, ante el uno en más que sería el sujeto y el más uno. Esta es una propuesta súper interesante. Lacan dice que el sujeto es uno en más, que después si queda tiempo lo podemos trabajar. Y que eso es el sujeto, el uno en más. Y aparte está la función del más uno. Entonces, podríamos plantear que en el cartel lidiamos con los imaginarios que nos habitan. Estos imaginarios que tienen que ver con el narcisismo, con lo especular, ¿no? También está lo simbólico, que tendría que ver con las elaboraciones que se efectúan en el cartel, y lo real en el campo abierto del enigma del más uno, pero también con el agujero que evoca y también en ese resto que hace presencia ante lo que queda como no sabido. A pasar de lo estudiado y lo producido, el cartel hace borde en eso. En el cartel, entonces, está jugada la transferencia. Habíamos dicho, al psicoanálisis primero, a la escuela después, al trabajo, a los textos y en último lugar a los colegas. No es un dispositivo para ser amigos, tampoco para ser enemigos. Que de ahí salgan amigos y salgan enemigos es otra cuestión. Otras tres cuestiones fundamentales de los carteles son, como hemos visto, la producción, la rotación y el más uno. La producción. La producción es una creación individual surgida a partir de lo acontecido en los encuentros del cartel. Tiene que ver con lo que estuvo antes del cartel y también con lo que podría venir después, es decir, con el estudio, con la escritura, etc. Tiene que ver justamente cómo un sujeto puede crear con otros, pero a nombre propio. Lacan no propone una creación colectiva, ni que de el colectivo se produzca algo como grupo. No. Lo que se plantea es que cada uno tenga que decir su saber y exponerlo, exponiéndose ante los demás. De ahí justo surgen las jornadas de cartel. Se ejerce la posibilidad de portar nuestra palabra, sabiendo que ésta hace uso de nosotros, ¿no? Justo, ¿no? Nosotros no somos ese ye que habla, ese yo que dice. Ahí somos dichos. Considero que trabajando de esta manera se logra algo buscado por mucho tiempo, que es tener interlocución con otros colegas y a la vez que los textos que se hacen se presenten y obtener a partir del diálogo un plus de saber, lo podemos decir, al y de placer, un plus de saber y de placer que tiene que ver con este pensarlo con otros. Eso sería la producción. La rotación de carteles. La rotación de carteles, que se nombra como permuta, cambio, se refiere a que los carteles tienen que tener una duración establecida. Después se disuelven y forman nuevos. Esto es un atentado a la transferencia, a que quede ahí congelada al tema, a los compañeros, etc. Tema delicado, ya que lo que se muestra es que la transferencia justo tiene que estar puesta a la escuela y al saber que ahí se puede generar al trabajar con otros. Y entonces el establecimiento de los carteles ya no es porque me cae bien, porque es mi amigo, o porque es un fregón, o porque yo considero
que es el más importante de mi escuela y quiero aprender de él. No, eso no es un cartel. Es decir, para eso hay otros espacios. Hay seminarios, hay cursos, hay no sé qué. Pero el trabajo en cartel no tiene que ir por ahí. Se proponen los carteles, se conformen a partir de trabajar un tema que convoque a sus integrantes. Los encuentros son a partir del deseo de dialogar con otros un tema en común, lo cual conlleva un riesgo y como tal también sorpresas. Son cuestiones con las que tenemos que estar dispuestos a vivir y dejarnos sorprender. Esto, en experiencia propia, no es fácil. No es fácil porque implica estar dispuestos a trabajar con un otro que a lo mejor no me cae bien, que no le tengo transferencia. Entonces, ahí es justo esta propuesta de escuela de que eso se tiene que eso no tiene que ser lo importante. Eh, Lacan dice, esto, esto que tiene que ver con la rotación de los carteles y cómo están constituidos, hace que predomine los efectos del discurso y no del grupo. Del discurso que se gesta en los carteles y el discurso propio. Ahora sí, el tema más complejo, más enigmático, que tiene que ver con el funcionamiento de los carteles, es el de el más una o el más uno. Remitirse a la función de más uno en un cartel es necesariamente complicado, pues lo que se ha escrito en torno a él siempre se lo presenta como un enigma. Se nombra y describe en los textos de diferentes formas. Al tratarlo de definir, se escapa de las letras y del entendimiento. Y a lo mejor parte de su función y funcionamiento es ese, este enigma. Lacan en las jornadas dice, nadie puede dar cuenta de la función del más uno. Mas, sin embargo, discuten y en esta discusión salen cosas muy interesantes. Al ser un lugar ocupado por una persona, que esto es parte de la discusión, y no al revés, ya que ahí hay algo que está representado. Es decir, hay un lugar y lo ocupa una persona. No es que la persona ocupe ese lugar. ¿Sí? Entonces, ahí se juega algo de la representación de ese lugar. La cuestión es, ¿cuál es ese lugar? ¿Sí? Y entonces, ese lugar se lo nombra de diferentes maneras. Una manera de nombrar ese lugar que viene a representar el más uno tiene que ver con un vacío. Entonces, si viene el más uno a representar algo, en ese algo puede haber el texto, Freud, Lacan, el más uno, el saber, etc. Es un sujeto encargado de una función. En el texto de las jornadas, Lacan dice así, en los carteles está presente Freud. Acá tenemos a Freud, ¿no? Y yo pensaba, claro, en los carteles, cuando uno estudia, está presente Lacan, como aquí también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo de lo que él nos dice, nos legó, que hace presencia en ausencia. Lacan en 1975 está presente, pero sí de carne y hueso, ahí está, y asusa, increpa a los participantes a que tomen posición. A que tomen posición frente a dos posturas. ¿Cuáles eran las posturas que estaban ahí? La primera era que el más uno debe ser una persona, con su presencia en acto. Esa es una postura, ¿no?
que es la postura justamente de Lacan. Y hay otra postura que piensa que es un lugar vacío y en tanto eso es una ausencia que hace presencia a través de la escuela en sí o del nombre de Lacan, como lo propone Colette Soler. O sea, que ese más uno no necesariamente tiene que ser una persona. Y esto ha sido muy interesante porque hay carteles en donde no hay más uno. Y entonces uno dice, ¿cómo funciona ese cartel? O hay otros en donde el más uno es rotativo. Lacan dice, a ver, discuten. Sin embargo, cuando Maurice Alfandari, un psicoanalista, alude a la función del ausente, Lacan brinca y le responde que eso no es el más uno. Ese más uno persona la he indicado no como la ausencia, dice Lacan, sino justamente la presencia, porque no hay rastros para la ausencia de mi más uno en el texto. Entonces, para Lacan, a pesar de que puede estar ejerciendo la función de este vacío, ¿no? De hacer presente este vacío, tiene que ser una persona. Entonces, deja sentado Lacan de alguna manera que tiene que ser una persona que haga presencia. Pero lo que también queda claro es que no tiene que ser un líder. Si nosotros recordamos, líder tiene que ver, en alemán se dice Führer, ¿no? Y sabemos los peligros de que alguien se posicione como líder. Tenemos varios ejemplos en la actualidad que se posicionan como un líder y líder autoritarios. Entre los que discutían en ese 1975 está un matemático que se llama Daniel Sibony, al cual Lacan quiere mucho, y hace una de las propuestas más bonitas en relación al más uno. Sibony lo teoriza como la infinitud latente. Miren qué lindo. La infinitud latente, ¿qué querría decir esta infinitud latente? Quiere decir que a pesar de que los grupos están delimitados, que son finitos, ahí en ese grupo pulsa algo que tiene que ver con el infinito. De ahí la posición del más uno. El más uno trae ese infinito que está acotado en ese finito del grupo. Cuando yo lo estudiaba, me hizo pensar mucho en la cuestión topológica. La cuestión topológica es cómo en un vacío se hace un corte, ¿no? Se hace un corte que permite que pensemos en una imagen, una estructura, un triángulo, una banda de Moebius, ¿no? Pero se corta, ¿no? Ese vacío, pero ese vacío es infinito, aunque nosotros trabajemos en ese corte, ¿no? Y justo es la propuesta después de Lacan del cross-cap, ¿no? De eso que entra y sale, que evoca esto infinito. Y bueno, también después va a estudiar esto del plano proyectivo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, eh, dice esto Sibony y Lacan puntúa y dice, eso es el más uno, esa infinitud latente. Ese más que no sabemos qué es, pero que late, ¿no? Entonces, sería esta infinitud latente, sería este el lugar del enigma, sería este el lugar que tiene que ver con una función, una vuelta más. El más uno también se ha planteado como el lugar del muerto. Lugar del muerto con una puntuación que más bien sería la huella de la muerte que nos acompaña.
justo este planteamiento de la muerte como esa pulsión que nos atraviesa. Entonces, el +1 como la huella de esta muerte, de este lugar, es muy congruente con el psicoanálisis y también tiene la congruencia con esto enigmático del lugar del +1. Eso que a veces nos hace obstáculo, que es la muerte, es lo que hace de alguna manera viable la vida y la creación. Miren, Sibony en estas jornadas lo dice. Esto quiere decir ya que en más hace funcionar la muerte en una forma muy ambigua. No es el lugar del muerto, lo que él presentifica, porque al ser designada, este lugar se rellena. Tal vez sea una huella de la muerte en plena descomposición viva. Miren qué fuerte. Tal vez un trozo de la madre reacia, la cosa madre, la res, porque es importante que ese plus aparezca irisado de feminidad. Mm, No nos vamos a meter, ¿no? Porque sería entrar todo en una cosa complicada, pero hay toda una propuesta también que el cartel pone en acto la no relación sexual, o sea, que no hay complementariedad. Ujú. Esto tiene que ver justamente con este lugar de la feminidad que tendría que ver también con este +1. Entonces, el trabajo en carteles es llevar al acto con congruencia y ética ser parte de una escuela. Lacan dice que la pertenencia a ambos, escuela y cartel, es que cada uno se imagine ser responsable del grupo y como tal tener que responder. Entonces, justamente esto tiene que ver con este uno por uno cuenta. Entonces, en este uno por uno, cada uno es responsable de lo que ahí suceda y tiene que responder. Entonces, el +1 es lazo con la escuela. Al no haber otro del otro, jefe, jerarquización, es lo que permite el paso de lo trabajado en cartel a la propuesta de escuela. Por ejemplo, en la SLEP, nosotros trabajamos, les dije, ¿no? Trabajamos mucho tiempo lo que tenía que ver con el cartel y después hicimos el primer cartel que tenía que ver con lo que era el cartel y de ahí pudimos trabajar todo este tiempo en los carteles. Pero otra cuestión muy importante que tiene que ver con este lazo, con este paso del cartel a la escuela, fue, por ejemplo, trabajar en carteles lo que tenía que ver con el pase. Durante más de un año, todos los carteles trabajamos el tema del pase, así como lo hicimos con el cartel de los carteles. Durante más de un año trabajamos lo que tenía que ver con el pase. Trabajamos, discutimos, mm, nos enfrascamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de eso, pudimos proponer en nuestra escuela un procedimiento de pase. Procedimiento de pase que ya lleva 4 años, no, que lleva desde el 22, 3 años, que ha permitido que tengamos ya 5 colegas que son analistas de escuela, o sea, que ya han hecho el pase, y en este momento 3 colegas que están en ese procedimiento. Entonces, si se dan cuenta, eso es la vida de una escuela. Eso es lo que se puede producir en los carteles. Trabajar que convoque un tema y de ahí este paso, ¿no? Este paso tan importante de este pequeño grupo a algo que posibilite decir en la escuela de la letra psicoanalítica, en este caso, hay un pase. ¿Por qué? Por todo este trabajo yo previo. Em,
para ir cerrando. Mm, quiero traer acá dos cuestiones muy importantes que muchas veces cuando se trabaja el cartel no se considera tanto, que tiene que ver con el último tiempo de Lacan, ¿no? El último tiempo y algunas cuestiones teóricas de ese último tiempo. Lo primero sería, ¿no? ¿Se acuerdan que la primera propuesta de Lacan es que sería 3 o 4 más 1? Entonces, mínimo 3 y máximo 6, ¿no? Esa es la propuesta que hace en el acto de fundación. Después, en las jornadas, Lacan dice que el número que tiene que haber en un cartel es X más 1, en donde esa X es diferente, más bien, esas X son diferentes al más 1. Esas X serían los diferentes miembros y el más 1 es este que tiene la función de más 1. ¿De dónde saca esta propuesta Lacan? Justamente la saca de plantear que el cartel tiene que ver con los lazos que se hacen en ese grupo de trabajo y que esos lazos generan un nudo. Esto es muy importante. Da un ejemplo. Si un miembro se sale del cartel, ese cartel se desanuda. O sea, ¿cómo esta propuesta está totalmente arraigada al nudo Borromeo? Ustedes saben que el nudo Borromeo tiene que ver con el lazo de lo simbólico, lo imaginario y lo real, que están anudados, y que si se suelta un lazo, se deshacen los otros. Pero Lacan avanza más, justo en RCI, donde trabaja lo del nudo Borromeo. Esto tiene que ver con la constitución del sujeto. La constitución del sujeto tiene que ver con lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y entonces avanza más Lacan y dice, están esos tres lazos, pero se necesita de un cuarto lazo que se mete entre los agujeros de cada uno de esos lazos, de lo simbólico, de lo imaginario y lo real. Ese cuarto lazo que se mete entre los agujeros dice, da la posibilidad de nominar. ¿Nominar qué? Esos agujeros. Y esa posibilidad de nominar, dice Lacan, es este cuarto lazo que va a tener que ver con el nombre del padre. No nos vamos a meter con el nombre del padre, pero que está justamente en RCI, en la clase del 15 de abril de 1975, Lacan lo trabaja, hace 50 años de esto, y todavía es algo que estamos discutiendo, que estamos pensando, y justo ese cuarto lazo que hace nominación de los agujeros permite pensar el lugar del más uno. Entonces, este cuarto lazo lo habla como el nombre del padre, pero también lo habla como el más uno. Es lo que encadena estos eslabones individuales. Y dice, entonces con esto, no tan solo el trabajo se tiene que plantear en una relación imaginaria, sino que debe estar incluido los otros dos registros y también este cuarto lazo. Estamos en el 75. Más adelante, este cuarto lazo tendrá que ver con el síntoma. Entonces, sería muy interesante pensar, ¿no? Cómo este cuarto lazo, si Lacan dice que tiene que ver con el más uno, cómo este cuarto lazo tendría que ver entonces con el síntoma y el más uno con el síntoma. Entonces, el cuarto término
que sería el +1, da consistencia al lazo de los otros tres, pero también hace posible su desunión. Entonces, la función del +1 tiene que ver con eso. Acá tengo la cita. Al final, si nos da tiempo, se las leo. Eh, Llegamos a 1980. Llegaríamos a la última propuesta que Lacan hace del cartel. En la fundación, disuelve la Escuela Freudiana de París, es cuando dice fracaso, esto, ¿no? Y funda en 1980, el 11 de marzo de 1980, lo que se llama la causa freudiana. Y ahí eh, plantea un texto de entrada a esta causa freudiana que lo titula Décollage o despegue de la escuela. Me gustaría plantearles lo que dice ahí, porque creo que lo que dice ahí justamente da consistencia a todas estas cuestiones que hemos venido conversando y que son las cuestiones que Lacan mismo ha ido desarrollando desde 1964. Dice Lacan: con ellos, sin demora, lanzo la causa freudiana y restauro en su favor el órgano de base tomado de la fundación de la escuela, o sea, el cartel, cuya formalización, tomando en cuenta la experiencia, afino. Miren qué importante. Es decir, hay algo en donde Lacan, después de la experiencia, dice que va a afinar. Y dice, primero, porque aparte así lo pone, primero, segundo, tercero y cuarto, y quinto. Primero, 4 se eligen para proseguir un trabajo que debe tener su producto. Aclaro, producto propio de cada uno y no colectivo. Segundo, la conjunción de los 4 se efectúa en torno de un +1, que, si bien es cualquiera, debe ser alguien. A su cargo estará velar por los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración. De nuevo, elaboración. Tercero, para prevenir el efecto de pegoteo, permutación, debe hacerse en el término fijado de 1 año, 2 como máximo. O sea, de nuevo, la permutación. Cuarto, ningún progreso se ha de esperar, salvo el de poner a cielo abierto periódicamente tanto los resultados como las crisis de trabajo. Quinto, el sorteo asegurará la renovación regular de los puntos de referencias creados en fin de vectorizar el conjunto. Una articulación del cartel que se escriba con el matema 4+1. Veníamos de 3+1, máximo 6, después de x+1, que serían 4, y acá Lacan dice que tenían que ser 4+1. Del matema 4+1, donde subrayo el 4 alrededor de las x que se eligen y cuya conjunción se opera alrededor de un +1. 4 se eligen y esto es la cola necesaria para la puesta en marcha. La elección por los 4 de un +1 vendrá allí como conjunto vacío. Entonces, otra posibilidad de pensar al +1 como conjunto vacío. Y de los 4, él no forma parte, puesto que él no hace más que al conjunto para evitar los efectos de cola. Mire qué feo le dicen a los miembros, les dicen que son una cola, ¿no? Pero bueno. Entonces, si nos damos cuenta, 1 año antes de morir, Lacan sigue poniendo el acento en que una escuela, para poder llamarse escuela, tiene que trabajar con y en carteles. Y hace una afinación de lo que todos esos años le han permitido y saca estos 5 puntos, pero si se dan cuenta
algunos planteamientos ya venían desde antes. Entonces, con esto podemos decir que el cartel y el trabajo en carteles está totalmente vigente y también está totalmente vigente esta propuesta enigmática del Masuna. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Eh, las últimas cuestiones que me gustaría que plantearlas como puntos. Primero, la lógica del cartel propone un lazo social particular, regulado por la lógica del enigma, con ese más una, donde el texto es transferencia y el trabajo él es con otros. Y hay producción, o sea, creación a nombre propio. Dos, el obstáculo es parte del trabajo del grupo, ya que este es entre sujetos, por lo cual no puede haber, cito a Lacan, empecinamiento de que la cosa funcione. Tres, ir más allá del empantanamiento imaginario de lo que debes hacer y ser el más uno. Cuatro, como el nudo borromeo está hecho de lazos, el cartel posibilita lazos de estudio, problematización, análisis hacia la teoría y clínica del psicoanálisis, con una producción que es creación y con un resto real que convoca al objeto A. 5. Un trazo letra a partir del lazo. Eso sería la producción. Letra. Y con esto traigo a colación la propuesta de los últimos años de Lacan de la letra que tiene que ver con lo más radical que un sujeto puede tener, su letra. Sostenerse en lo que se tiene para decir, hacer aparecer el A como causa, vacío, que genere ubicarse con su texto en falta. La transferencia de trabajo sostenida en la falta en saber y en otro que me dé la certeza y me afiance. Eso no puede ser. Tomar la palabra, nuestra palabra, a pesar de que ésta está tomada. Más uno, al ser una función, establece una relación entre dos magnitudes. Eso es lo que es una función, lo que hace una relación. Entonces, el más uno, al ser una función, establece una relación entre dos magnitudes cantidades. En la cuestión del cartel, los elementos que se relacionarían serían los cartelizantes y la escuela. La tarea, que es otra definición de función, ¿no? Cuando se dice, tu función es, ¿no? Tu tarea es, la tarea atribuida al cartel es realizar un trabajo, el que convoca a los sujetos en la escuela. Y ahora sí, para terminar. Una frase que es la que dio título a esta presentación, que está en el acto de fundación o en la acta de fundación. Dice Lacan, el cartel es la escuela y la escuela el cartel. El cartel es la posibilidad que la escuela no fracase. La función del cartel es hacer que ande la escuela. Bueno, hasta acá y si quieren podemos abrir la conversación.
Hola Marcela, buenísima la presentación de hoy y me quedaba con alguna pregunta acá que me gustaría hacerte que tiene que ver con que habías mencionado que en algún momento ahí la escuela de la letra psicoanalítica estaba trabajando este tema del pase en los carteles, ¿no? Y yo creo que lo entendí de esa manera. ¿Cómo se está entendiendo el pase a la escuela mediante el cartel? Em, lo que hicimos en la escuela es que trabajamos el tema del pase. O sea, durante un año problematizamos lo que era el pase. Y parte de la problematización fue pensar si en nuestra escuela queríamos que hubiera el pase o no. Y entonces la relación que habría entre el cartel y el pase es que el trabajo en cartel, ese trabajo que se hizo por todos los miembros de la escuela, pero divididos en carteles, permitió primero que se decidiera, primero que se supiera más o menos cuál era la propuesta de pase. Es decir, ¿qué es eso de testimoniar el paso de un analizante a analista? ¿No? ¿Qué es eso? Porque eso es el pase, ¿no? El pase es la posibilidad de que un analizante, la propuesta de Lacan es al final de su análisis pueda dar testimonio, dar cuenta de lo que ha sido ese pasaje y cómo él, por su deseo de analista, se ubica como analista. Entonces, el cartel, trabajar en cartel este tema, permitió saber qué era el pase, decidir que sí queríamos que en la escuela se instituyera el pase y después se hizo un cartel especial para plantear el procedimiento de pase. Entonces, ese cartel eh, propuso un procedimiento y ese procedimiento se llevó a la plenaria de la escuela y ahí se discutió, etcétera, etcétera, y se aceptó y se instauró como ese procedimiento. Y entonces desde el 2022 esto tiene lugar y bueno, los colegas que están interesados hacen ese procedimiento, que es un procedimiento muy interesante, ¿no? Lo que implica el pase, el lugar de los pasadores, del consejo con C, del pasante, el testimonio, etcétera. Ah, buenísimo, porque, o sea, lo que te estoy entendiendo y que me parece una cosa muy brillante, que es esto de que el cartel, por lo menos acá con ustedes, sí está configurando mucho la política, tanto, más bien la política interna de la escuela, ¿no? O sea, es decir, que al principio te escuchaba que una parte del cartel era hablar sobre el cartel y luego de ahí pasar al pase, ¿no? Y a partir de eso se vaya generando un consenso o unas normativas que permitan la integración de los miembros y que eso me parece como muy interesante, ¿no? Que a partir del cartel, como este dispositivo propuesto por Lacan, permita también configurar la escuela, ¿no? Eso pareció brillante. Sí, y también justo lo que planteaba de que los eh, nuevos colegas que quieren ser parte de la escuela, primero son miembros del cartel, que los llamamos del cartel le llamamos el cartel de ingreso a la escuela, así lo llamamos. Entonces es un cartel en donde se reúnen la gente que quiere entrar, más uno de nosotros que hace la función de más uno, ¿no? Y entonces es muy interesante porque primero se es miembro de cartel, es decir, primero en acto vives el cartel antes de conocer a todos los miembros de la escuela, ¿no? Entonces, eres parte de el corazón de la escuela al estar en cartel y ya después te presentas a la asamblea. Entonces, por ejemplo, si alguien entra en diciembre, tiene 6 meses de trabajo de cartel y se presenta hasta la asamblea de junio. Si hay una asamblea antes, no se presenta. No se presenta justamente para que pueda vivenciar
esta cuestión de cuál es la propuesta de la escuela. Y ahí es donde se lee el acto de fundación, la proposición del 9 de octubre, el texto de la disolución, las jornadas, todos estos textos que tienen que ver con la creación de la escuela. Hola Marcela, muchas gracias por tu presentación. Yo quiero hacer unas preguntas. No sé si nos pudieras compartir, o sea, o sea, con todo esto, evidentemente que trajiste, que trabajaste, eh, tu experiencia como Masuna, ¿no? Como me parece que es importante que, pues, bueno, quienes tenemos la experiencia de trabajo en cartel sabemos que es, digamos, son grupos muy singulares, ¿no? Y que un cartel no es igual al que sigue, ¿no? No se forma el mismo lazo siquiera y no implica las mismas imposibilidades. Pero como Masuna, ¿qué te ha implicado? Mm. Sí, y fíjate que justo, ¿ves? Algo tenía que faltar y justo eso no puse, ¿no? Como la experiencia de ser más una. Yo he tenido la experiencia de ser más una tanto en los carteles de la escuela como en los carteles que formamos en el programa de formación. En el programa de formación que tenemos en la escuela, eh, cada cuatrimestre los estudiantes trabajan en un cartel y uno de nosotros que somos los enseñantes somos el más uno. Entonces, en la escuela, la experiencia que he tenido, no me acuerdo, creo que la verdad hemos tenido, bueno, desde el 2017 para acá, yo creo que yo he participado, ¿qué será? Como en 10 carteles en la escuela, 10, 12, es decir, ha habido muchos carteles, ¿no? Y de esos yo creo que en 13 he sido más una. Y lo que puedo plantear es que ha sido una cuestión complicada. Complicada porque mm, muchas veces uno cree que su función es hacer que los colegas se reúnan, vayan, etcétera. Y sí, esa es parte de la función, es decir, que el cartel tenga lugar, pero también la función del más uno es estar ahí, que es lo que a mí me ha pasado, estar ahí, pero un poco retraída, o sea, sin ser parte de la discusión muchas veces. Y eso, por mi forma de ser, se me ha complicado. Es decir, como se ponen tan buenas las discusiones que es como todo el tiempo estar y no estar y hablar y no hablar. Entonces es como, creo que cuando he sido más una, he tratado de estar como un paso atrás, como una observadora activa. Creo que ahí es justamente lo que Lacan propone, ¿no? Sí, hay una función de vacío, pero uno tiene que estar presente. A mí no me, yo no voy, a mí no me va eso de un más uno rotativo, no. Yo en todos los carteles que he estado siempre he tenido un más uno, una más una. Si no, creo que yo no me sentiría como congruente con la propuesta de cartel y bueno, cuando he sido más una he estado ahí, ¿no? Y en la escuela, perdón, en la formación, ha sido diferente la experiencia porque muchas veces, como somos enseñantes, los que somos más uno, inmediatamente ponen como el lugar del maestro, ¿no? El que tiene que dar los textos, el que tiene que hacer, no sé qué. Pero, por ejemplo, les puedo compartir que tuve un cartel donde fui más una, en donde no se reunían, me dejaban plantada, iban, no iban. Y entonces yo, por ejemplo, ahí, a los organizadores de este programa de formación, yo les dije que yo no estaba de acuerdo con lo sucedido y que yo iba a ir a las jornadas, pero no iba a decir ni una palabra. O sea, no iba a hablar de ninguno de los textos de ninguno de los colegas. Cuando yo generalmente en las jornadas, pues sí, hablo, ¿no? Entonces fue mi manera como de estar
en desacuerdo porque me parece que si no hay un trabajo de cartel, no se vale que después alguien se presente en las jornadas. Creo que eso también es una incongruencia, pero pasa. Pasa que hay gente que no se presenta, no se reúne y va y presenta un trabajo. Tampoco eso no es un trabajo de cartel, es otra cosa. ¿Mm? No sé si alguien más tenga preguntas. Bueno, gracias por responderme, Marcelo. Y pues bueno, yo quisiera platicar, bueno, por lo que surgen alguien más que se anime a preguntar, a comentar algo, pero nosotros aperturamos estos conversatorios aquí en el Caracol Psicoanalítico de Tijuana porque surgió, ¿no? Desde hace, pues, no sé, como un año, la espinita de abrir, ¿no? Carteles, ¿no? Unos convocados por el Caracol, otros, por ejemplo, con lazo que hay de unos compañeros con la ANEL, entonces se sumaron algunos carteles de la ANEL, pero, pero al momento de abrir la convocatoria acá en Tijuana, pues la gente no sabía, ¿no? Que es un cartel, ¿no? Que por ahí lanzamos unos videos en las redes sociales del Caracol, pero bueno, vimos que era necesario abrir, ¿no? Este espacio para, para dialogar al respecto, ¿no? Que es un tema, me parece que se habla poco, ¿no? Se habla muy adentro de las escuelas, ¿no? pero, pero digamos afuera, que es como la propuesta de Caracol, ¿no? Como de repente si nos enfrascamos, pero es para abrirlo también, pues ver cómo trabajan otras escuelas, cómo hemos estado dando nuestros pasos nosotros y bueno, ir repensando cómo hacer pues una propuesta desde acá, ¿no? También de trabajo de cartel. Y también nos llama la atención porque como tal Caracol no se propone como escuela, entonces está ahí la discusión, ¿no? De si son carteles o no, o qué es lo que estamos haciendo, pero bueno, eso ya será nuestro andar, ¿no? Y me parece que justamente se puede hacer un trabajo de cartel, ¿no? Eh, con esta propuesta del más uno y con esta propuesta de la disolución, del tiempo acotado, de la producción. Yo creo que sí se puede hacer es decir, creo que puede estar el cartel, ¿no? Como un trabajo psicoanalítico. Lo que sí creo que no puede ser es una escuela de psicoanálisis que no tenga el trabajo en cartel a estas alturas. Una escuela de psicoanálisis que tenga que ver con Lacan y con Freud. Ujú. Es decir, sí puede existir el cartel, a lo mejor sin escuela, pero también sería una pregunta, ¿no? Es decir, ese cartel, por qué querrían trabajar en cartel? ¿Qué los convocaría, ¿no? Al trabajo en cartel, ¿no? Pero creo que no hay, ¿no? Una escuela que se diga psicoanalítica si no trabaja en cartel. Lo cual es mucho más fructífero, enriquecedor para los que estamos, pero también implica una responsabilidad, porque tiene que ver con reunirte, leer textos y después, cada cierto tiempo, hacer una producción. O sea, hay una cuestión en donde tienes que moverte, ¿no? No puedes estar ahí como planteábamos hace un rato, escondido atrás del otro, atrás del que sabe, atrás del que habla, atrás ¿no? Del que escribe. No va por ahí. Por ejemplo, en las jornadas nosotros que tenemos, que ahora somos 40 miembros, nos escuchamos los 40. Sí, es cierto, tenemos 10 minutos, pero nos escuchamos. ¿Sí? Y todos tenemos que presentar
nuestra producción, sea lo que sea. Y que es una experiencia muy linda, ¿no? Darle voz al texto, ¿no? Como ya, todavía más de lo real ahí. Y bueno, quiero hacer hay un comentario que nos dejó Zoe, dice, hola Marcela, muchas gracias por aceptar la invitación de Caracol y esto que nos presentas, muy interesante e importante. Mi pregunta sería, para evitar el pegoteo en el cartel y el narcisismo de cada sujeto, ¿cuál es la estrategia del más uno para hacer ese despego y reencauzar el trabajo? Gracias. Mm. Justo creo que la propuesta creo que sería no del más uno, sino de los miembros de justo esto que planteaba Lacan en el último tiempo, que es cada uno se tiene que hacer responsable de su estar ahí como miembro del cartel. Entonces, creo que a mí sí me ha tocado carteles en donde hay colegas que no hablan, ¿no? Pero están presentes. Entonces, creo que una manera de ser parte del cartel también tiene que ver con eso. Es decir, no necesariamente un participante del cartel tiene que estar hablando, no. Es decir, a lo mejor la presencia muchas veces es eh, algo que posibilita también el trabajo y que, bueno, que a lo mejor no habla por diferentes cuestiones, pero eso no quiere decir que no sea parte. Entonces, creo que no es que el más uno tenga que hacer algo, ¿no? A menos de, ¿no? De esta cuestión, es que es muy particular, porque, por ejemplo, yo sí eh, sé de carteles en donde se reúnen a partir de que uno sabe. ¿No? Y entonces que les gusta que les dé clases, ¿no? Ese que sabe. Y entonces uno dice, híjole, pues eso no es un cartel. Pero bueno, es decir, ahí están y por algo participan de esa forma de vincularse. Entonces, creo que justamente con el paso de los años, lo que hemos visto en los carteles, que es muy curioso también, es que colegas que no tienen una participación, por ejemplo, en las asambleas, ¿no? En los carteles sí, se apropian de ese espacio. También eso ha sido muy lindo. Muchos colegas se apropian de ese espacio y hablan y dicen, siendo más uno, no siendo más uno. Es como un espacio, se forma un espacio íntimo que da también esa posibilidad de sentirte en libertad de hablar. Ujú. Gracias, Marcela. No sé si hay alguna otra pregunta. Ricardo Franco Pérez. Hola, Ricardo. Tam- Creo que está silenciado su micrófono. Sí, a ver. Raúl. Bueno, ¿se me escucha? Sí, Sí, Ah, ok, perdón, tenía dificultades técnicas. Pues siempre es un gusto escuchar la maestra. En este caso, mi pregunta va acerca de lo que quedó en el tintero, acerca del sujeto uno en más. No sé si nos podría ilustrar un poco más ese concepto. sí. Bueno, por ejemplo, Ricardo es un colega que él tuvo la experiencia del cartel porque fue parte del programa de formación de Oaxaca. Entonces, Ricardo sabe lo que tiene que ver con el cartel y a lo mejor también él puede transmitir, ¿no? Como a lo mejor Ulises o alguien más, lo que implica
el cartel, ¿no? Y en relación a esto, uno más, que le dice, que lo dice cuando está hablando justamente de con Siboney, ¿no? Uno más, ¿por qué el sujeto sería uno más? El sujeto sería uno más porque el sujeto siempre va a estar representado por un más significante para otro significante. O sea, el sujeto siempre va a estar en relación a ese más que puede ver con un significante, pero también va a estar en más de lo que él pretende decir, ser y hacer al ser sujeto del inconsciente. Entonces, es ese más, es eso que lo excede. Nosotros somos sujetos del inconsciente y hay un más que nos excede. Por ejemplo, un lapsus. Un lapsus sería ese más que te aparece cuando tú quieres decir otra cosa. ¿Sí? Entonces, ese sería sujeto en más, ¿no? Y justo esto tiene que ver con la dimensión del yo, del quien enuncia. ¿Quién enuncia? ¿El yo, desde el ye, o desde ese más en donde soy enunciado, donde soy dicho? Entonces, por eso tendría que ver, ¿no? Yo no había, no sé si la verdad en otro lugar Lacan vuelve a retomar esto en más, ¿no? Del sujeto. Mm, pero me parece que es importante el juego que hace entre uno más al más uno, ¿no? Ujú. Hola, yo tengo una pregunta. Hola Marcela, mucho gusto y muchas Mucho gracias gusto. por compartir. Mi pregunta va en relación a la producción. Yo me encuentro por primera vez en un cártel, no he llegado a la parte de la producción y estoy apenas estudiando esto, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que he escuchado en relación a un escrito. Acá tú traes la propuesta de hasta un dibujo. He escuchado un poema, ¿no? Una pintura, es decir, una producción. ¿Qué se pone en la producción? ¿Qué se deposita ahí más allá de este conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué se pone ahí de un saber? Me va por ahí, ¿no? De este sujeto del inconsciente, de este saber. Pero si tú con tu experiencia me puedes compartir un poquito más de qué se deposita en esa producción, ¿no? Que entiendo no es nada sencilla, o sea, por ahí que somos tomados, ¿no? Por la palabra y todo esto, pero ¿qué se queda ahí dentro de todo lo que se pueda plasmar? Que Ujú. pueda ir más allá de eso que somos tomados, no sé, como explicarlo un poquito más, te lo agradecería. Sí, Ujú, mucho gusto. Creo que lo que yo te puedo compartir de lo que para mí ha sido la producción en carteles es cómo doy cuenta yo de eso que viví en el cartel y cómo doy cuenta. Muchas veces lo que sucede en los carteles es que curiosamente uno da cuenta de lo que no comprende. O sea, ahorita yo estoy en el cartel de fórmulas de la sexuación. ¿Por qué yo elegí ese cartel? Yo no sabía de las fórmulas de la sexuación, ¿no? Sí, estaba el matema, etcétera, pero no, no. Entonces, justamente a mí lo que me movió fue la ignorancia de, ¿no? Y creo que la producción tiene que ver con la ignorancia. ¿Cómo das cuenta? ¿Cómo jugaste tu ignorancia en el cartel y cómo eso te posibilitó a nombre propio decir, a partir de mi ignorancia, de lo escuchado con otros y de lo compartido, quiero y puedo con esto? Y entonces, por ejemplo, justo el martes nos reunimos con los colegas de nuestro cartel
Y curiosamente, los colegas empezamos, porque las jornadas es en junio, empezamos a hablar de lo que íbamos a presentar. Y los colegas que ahí dijeron lo que van a presentar tenían que ver con los temas que les causaron más enigma. Entonces, justo esa es la diferencia también. Y justo ahora con tu pregunta me permites también pensarlo. Creo que la diferencia es, ¿qué es lo que se me dificulta que me gustaría de eso hacer algo? Con eso hacer algo. Entonces, por ejemplo, un colega en las fórmulas de la sexuación va a hablar de la cuestión del género, ¿no? Porque para él eso, a ver cómo le va, ¿verdad? Pero hablar del género y las fórmulas de la sexuación está complicado. Pero entonces eso complejo es lo que posibilita. Entonces, yo lo que te diría es que para mí la producción es cómo hago con esto tan complicado que no se llega a lo mejor a la comprensión y que de ahí yo puedo decir algo. Yo puedo decir algo desde mi nombre propio. Entonces, por eso también en la producción se juega este resto de no saber, este vaciado de la verdad. Eso es muy importante. Sí, no vamos ahí a ver quién es más sácale punta, no va por ahí, ¿no? Sino justamente va en compartir lo que el trabajo de cartel te posibilitó a ti. Entonces, por eso, algunos hacen una canción, otros presentan un dibujo, un no sé qué. En la escuela no hemos llegado a presentar un dibujo, ¿verdad? Todavía. Pero sí se han presentado canciones, poemas. Por ejemplo, en el cartel, en el programa de formación que estuvo Ulises, un compañero hizo como un performance, se vistió de mujer, otra compañera presentó una cuestión de teatro. Sí, hay, hay eso como producción. ¿Mm? Creo que ya estamos a tiempo. Las, se cumplieron las 2 horas y bueno, no sé si alguien quiere hacer una ultimísima pregunta, así como del ultimísimo Lacan, o damos por concluida esta sesión del conversatorio. Oye, pues, sí, Ulises, yo acá no, pues muchas gracias, Marcela, por todo esto que nos has compartido. Creo que este foro de conversaciones que vamos a tener la próxima semana, la última invitada, ha armado, ¿no? También estas cuestiones que nos han convocado acá a Caracol Psicoanalítico, porque como decía Ulises, no somos todavía como tal definidos una escuela como tal, pero sí tomamos el concepto Caracol no sé, ZLN, pero que también a su paso ha ido tomando un rumbo muy, muy curioso, porque no todos persiguen o están bajo la orientación lacaniana. Entonces, Mm, pero sí nos hemos permitido, o por lo menos yo me he permitido, desde un psicoanálisis más errante, ir adentrándome a estos temas sobre el cartel, la producción del cartel, el más uno, Lacan, ¿no? Y que ha sido muy enriquecedor, porque como decía también Ulises, estamos muy puestos a que el psicoanálisis puede tener muchos lazos con los psicoanálisis y con los otros saberes y disciplinas, ¿no? No solamente quedarnos con una cosa solamente, sino que hay una diversidad y que hoy con esto que nos traes, me parece que también ha permitido otro panorama, que me parece que en algún momento también vamos a plantear acá a los miembros y miembros que están acá, porque esto pues apenas va caminando, va lento, pero va caminando, ¿no? Y mm, muchas gracias. Eso sería todo. mm, mm. Muchas gracias, Filiberto. Pues para mí realmente, como les decía al inicio, ha sido una alegría conocerlos. Eh, yo sabía algo de ustedes, del trabajo, pero bueno, conocerlos, verles las caras, poder conversar y también me da mucho gusto ver colegas de hace muchos años como Liz, ¿no? Compañera de Real, que tenemos toda una historia de trabajo y de
y de vida también, entonces me da mucho gusto, de Ricardo, de Emi, ¿no? Bueno, de todos. Y mm, me parece que justo es una propuesta ecléctica la de ustedes, que puede llevar justamente a hacer lazos con muchas cuestiones, con muchas cuestiones, con muchos saberes y que a lo mejor, ¿por qué no? En un futuro, ¿no? Se abre la posibilidad de plantear una escuela o plantear otra cosa, ¿no? Creo que bueno, ahora sí que se empieza de a poquito, ¿no? Paso a pasito, y creo que ustedes están pues dando unos pasos grandotes y bueno, pues nos estaremos viendo en otro lugar y muchas gracias y mucho gusto. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, estamos por concluir esta sesión. Gracias a los asistentes, las asistentes. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Va a haber también otra presentación y concluimos esta serie de conversatorios sobre el cartel. Pero bueno, muchas gracias, Marcela. Hasta Muchas luego gracias. a Buenas todas, a noches. todos. Gracias, Marcela. Y gracias. Gusto de verte. Igualmente un gusto Gracias. verles.